tema bien importante para nuestras vidas, que es el poder de las palabras. Y en el poder de las palabras muchas veces la gente no entiende que cualquier palabra que tú digas es como si no vale nada. Y realmente, si lo analizamos, las palabras son como documentos que tú firmas, tanto en el mundo terrenal, que es aquí donde estamos, como en un mundo espiritual paralelo. No estoy aquí hablando de religiones, ni de brujería, ni de cuestiones de espiritismo, pero sí, realmente nuestras palabras tienen poder. Y les voy a poner un caso que con seguridad muchas veces ustedes ya lo han escuchado. Y unos podrán decir, ha sido casualidad. Pero, ¿saben una cosa? Yo no me atrevería a jugar con las palabras en cosas muy delicadas como las que les voy a mencionar esto. Hace algunos años, el presidente Hugo Chávez de Venezuela, de alguna manera, en un momento, en su reunión con su comité, ofendió verbalmente al pueblo de Israel. Y en ese momento yo recuerdo que él dijo una palabra muy complicada, que inclusive hasta maldijo. Dijo, yo maldigo al pueblo de Israel desde el fondo de mi vientre, de mis vísceras. ¿Qué cosas de la vida? ¿Qué cosas de la vida? Que en poco tiempo, como a los 6 meses, ese presidente que dijo esas palabras sin haber analizado lo que estaba diciendo, que fue una locura, obviamente, a ese presidente le dio un cáncer justamente en las mismas partes donde él había dicho esa maldición hacia el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo sí el poder de las palabras, algunos podremos pensar que fue una coincidencia, pero qué cosas en la vida le pudo haber dado cáncer en cualquier parte del cuerpo, en un brazo, en la pierna, en la cabeza, pero justamente donde él decretó con su palabra que maldecía al pueblo de Israel, fue justamente donde él le dio cáncer. Y todos sabemos cuál fue el resultado. El resultado fue que pereció. Nosotros también vemos en la historia, cuando fue construido el Titanic, se le preguntó al diseñador, al ingeniero del Titanic, qué le parecía el día que estaban soltando las amarras para el Titanic hacer su primer viaje. Le preguntaron qué él decía sobre esa majestuosa obra que él había construido. Y él había dicho, un barco como este nunca en la vida se ha construido. Ni siquiera Dios, escuchen las palabras que este hombre dijo, ni siquiera Dios podría hundir al Titanic. ¿Y qué cosas de la vida? ¿Será nuevamente una casualidad? El Titanic en su primer viaje se hundió. Vuelvo y repito, ¿será una casualidad? Entonces tenemos que tener cuidado, que con unas palabras son como documentos que nosotros firmamos y se cumplen tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Entonces en ese momento nos damos cuenta que sí, que las palabras pueden tener poder para bendecir tu vida, pero también tienen el poder para maldecir tu vida. Tienen el poder para hacerte levantar de una situación difícil, pero también tienen el poder de enterrarte y ponerte en el piso. Así que desde aquí de Alemania, Lucio de Sousa, a lo largo de este mes vamos a estar hablando del poder de las palabras. Yo te invito a que reflexiones solamente con estas 2 reflexiones sobre lo del presidente y sobre lo del Titanic. Que casualidad de la vida, estas personas se atrevieron a decir palabras inadecuadas, a veces hasta con actitud arrogante y de soberbia, de retar cosas en el mundo espiritual como terrenal, y miren cómo terminaron. Así que bueno, mucho cuidado con sus palabras. Recuérdense las palabras que le decimos a nuestros hijos. Tengan cuidado con las palabras que le decimos a nuestra esposa. Y cuidado con las palabras que nos decimos a nosotros mismos, que de alguna otra manera nos pueden afectar positivamente o negativamente. Y gracias por seguir acompañándonos. A lo largo de este mes vamos a seguir hablando del poder de las palabras. Y nuestro eslogan para esta gran familia que nos vienen acompañando, recuerden, haz bien y no mires a quién.